Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo tema jugoso, porque hoy tenemos algo especial. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta en las redes sociales y que, por supuesto, ha desatado toda nuestra curiosidad. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de sus declaraciones sobre Hande Erçel. Así es, prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto y vamos a intentar descifrar qué hay detrás de todo este revuelo mediático. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de chisme, noticias y todo lo que les encanta saber de sus famosos favoritos. Además, recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, así no se pierden nada. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, vamos a hablar de Kerem y Hande. Ahora sí, entremos de lleno al tema que nos convoca. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido un verdadero torbellino para sus seguidores. Desde su química explosiva en Sen Kalkam, hasta los rumores de un posible romance en la vida real, todo ha sido un verdadero espectáculo para nosotros. Y la verdad es que nos encanta, ¿a poco no? Por eso cuando Kerem, en una entrevista reciente, decidió hablar abiertamente sobre Hande, pues imagínense la conmoción. No es que haya revelado secretos de Estado, pero sí que sus palabras han dado mucho de qué hablar. Algunos las han interpretado de una manera, otros de otra, y la verdad es que todos estamos tratando de armar este rompecabezas. Lo que sí es innegable es que Kerem habló con mucho cariño y respeto hacia Hande. Mencionó que la admira como persona, como actriz y como profesional. Y eso ya es un gran avance. Recordemos que después de su ruptura, ambos se han mantenido bastante reservados sobre el tema, así que estas declaraciones son como una ventana que se abre a su relación actual. Una de las cosas que más me llamó la atención de la entrevista es que Kerem hizo hincapié en la evolución de Hande como actriz. Dijo que ha sido testigo de su crecimiento profesional y que está muy orgulloso de todo lo que ha logrado. Y es que, seamos sinceros, Hande se ha convertido en una de las actrices más destacadas de Turquía, y no solo por su belleza, sino también por su talento. Ha sabido interpretar personajes muy diversos y siempre sorprende con su versatilidad. Kerem, al reconocer esto públicamente, demuestra que valora no solo la conexión personal que tuvieron, sino también el talento de Hande como artista. También me pareció muy bonito que mencionara que guarda muy buenos recuerdos de la época en la que trabajaron juntos. Y esto, señores, es clave porque después de una ruptura, es fácil caer en resentimientos y malos sentimientos. Pero Kerem, al parecer, ha optado por guardar lo mejor de su experiencia junto a Hande, y eso habla muy bien de él. No podemos olvidar que Sen Kalkam fue un fenómeno mundial, y es lógico que ambos guarden recuerdos especiales de esa etapa. No solo vivieron una historia de amor en pantalla, sino que también compartieron muchísimos momentos tras bambalinas. Otro punto que quiero destacar es que Kerem no cerró la puerta a una posible colaboración futura. No dijo nada concreto, pero sí dejó entrever que estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Hande si se presentara la oportunidad adecuada. Y esto, mis amigos, es música para nuestros oídos. Porque, ¿quién no querría verlos juntos otra vez en la pantalla? Su química es innegable y aunque su historia de amor fuera de la ficción no haya funcionado, su talento como actores es innegable. La idea de verlos compartir escena nuevamente es algo que emociona a muchísimos fans alrededor del mundo. Muchos de ellos sueñan con verlos juntos en una nueva producción, ya sea una serie, una película o cualquier proyecto que les permita explotar su talento y su química. Por supuesto, también hay quienes se preguntan si una colaboración así podría reavivar algún sentimiento entre ellos, pero eso, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que Kerem ha dejado una puerta abierta y esto nos da esperanzas a muchos. Ahora solo queda esperar a ver qué depara el futuro. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, también me pareció interesante la forma en que abordó las preguntas sobre su vida personal. Si bien se mostró abierto a hablar de su relación con Hande, también dejó claro que hay cosas que prefiere mantener en privado. Y creo que eso es algo muy válido. Los famosos, por mucho que los sigamos, también tienen derecho a su intimidad. No. Todo lo que pasa en sus vidas debe ser del dominio público.
Kerem, en este sentido, se mostró muy respetuoso y maduro. No entró en detalles que pudieran herir o incomodar a Hande, y eso demuestra su inteligencia emocional. Él sabe que sus palabras tienen un peso y por lo tanto, las elige con mucho cuidado. También es verdad que los medios de comunicación a veces magnifican las cosas y tergiversan las palabras. Entonces, cuando un famoso habla, es importante analizar sus declaraciones con cuidado y no sacar conclusiones apresuradas. Porque a veces, lo que se dice no es lo mismo que lo que se quiere decir. Además, quiero detenerme en el tema del lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. Analizando sus gestos y su tono de voz, se podía notar que hablaba con sinceridad y sin rencores. No había ninguna señal de incomodidad o molestia al referirse a Hande. Al contrario, parecía hablar con afecto y gratitud. Y eso, señores, es algo muy importante. Porque las palabras pueden decir una cosa, pero el cuerpo puede expresar otra muy diferente. En el caso de Kerem, su lenguaje corporal y sus palabras parecían estar en total sintonía. No se trataba de una declaración forzada o fingida, sino de una expresión sincera de sus sentimientos y pensamientos. Y esto, creo yo, es lo que más ha llamado la atención de los fans. Es la autenticidad de sus palabras y su forma de expresarlas lo que ha generado tanta conversación en redes sociales. Al final, todos queremos ver a nuestros ídolos siendo ellos mismos, sin máscaras ni falsedades. Y por supuesto, no podemos obviar el papel que juegan los fans en todo esto. Porque, seamos sinceros, somos nosotros quienes hemos mantenido viva la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo. Hemos creado hashtags, hemos comentado sus publicaciones, hemos analizado cada detalle de sus vidas. Y es que la conexión que lograron en Senkalkam trascendió la pantalla y llegó a nuestros corazones. Por eso las declaraciones de Kerem han generado tanto revuelo, porque para muchos de nosotros, ellos no son solo personajes de ficción, sino también personas a las que admiramos y respetamos. Y nos encanta verlos bien, felices y triunfando en sus carreras. Por eso creo que es importante que como fans sigamos apoyándolos, independientemente de sus decisiones personales. Lo que importa es que sean felices y que sigan haciendo lo que más les gusta, que es actuar. Y si el destino decide que sus caminos se crucen nuevamente en algún proyecto futuro, pues seremos los primeros en celebrarlo. Ahora, también es importante recordar que tanto Kerem como Hande son personas que tienen sus propias vidas y sus propios caminos. No podemos forzar ninguna situación ni obligarlos a hacer algo que no quieren. La relación entre ellos, sea la que sea, es asunto suyo. Nosotros como fans podemos expresar nuestros deseos, pero siempre desde el respeto y la admiración. Y creo que la mayoría de los fans han entendido esto. Han apoyado a ambos en sus proyectos individuales y han respetado su espacio. Si bien hay quienes siguen soñando con un regreso romántico, también hay muchos que están contentos de verlos crecer y triunfar por separado. Y esa es la actitud correcta. Porque al final, lo que importa es que ambos estén bien y que sigan brillando con luz propia. Cada uno tiene su talento y su camino, y es importante que los respetemos y los apoyemos en sus decisiones. No podemos obligarlos a ser lo que nosotros queremos, sino que debemos dejarlos ser quienes son. Además, me parece fundamental destacar el profesionalismo de ambos. A pesar de lo que haya pasado en sus vidas personales, siempre han demostrado un gran respeto por su trabajo y por sus compañeros. En Senkalkam demostraron una química excepcional, y estoy segura de que si volvieran a trabajar juntos, volverían a darlo todo en la pantalla. Ambos son actores muy talentosos y comprometidos, y eso es algo que debemos valorar. No podemos dejar que los rumores o las especulaciones interfieran en nuestra apreciación de su talento. Creo que es importante separar la vida personal de la vida profesional, y en este caso, tanto Kerem como Hande han demostrado ser muy profesionales en este sentido. Han sabido separar sus vidas personales de su trabajo y han continuado entregando grandes actuaciones. Y eso es algo que merece todo nuestro reconocimiento. Y bueno, mis queridos amigos, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, hemos comentado sus gestos y hemos explorado las diferentes interpretaciones de sus palabras. Y lo más importante, creo que hemos podido entender un poco más la relación entre él y Hande, por lo menos desde el punto de vista que él ha querido compartir. No podemos saber qué pasa realmente en sus vidas, pero sí podemos analizar lo que nos muestran y formarnos nuestra propia opinión. Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy en este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que cada uno es libre de interpretar las cosas como quiera. Lo importante es que sigamos apoyando a Kerem y a Hande en sus carreras y que sigamos disfrutando de su talento. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de las declaraciones que han dado tanto de qué hablar. Hemos visto cómo Kerem ha expresado su admiración y respeto por Hande, y cómo ha dejado la puerta abierta a una posible colaboración futura. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y sus intenciones, y hemos intentado entender un poco más la dinámica entre ellos. Y lo más importante, hemos recordado la importancia del respeto, la admiración y el apoyo hacia nuestros ídolos. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de esta conversación. Y ahora, como siempre, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Cómo interpretaron sus palabras? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con todos sus amigos. Así me ayudan a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Y por último, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante, divertido y lleno de chisme de sus famosos favoritos. Así que no se lo pierdan. Les mando un abrazo enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bonita.